Es la vieja fastidiosa otra vez. Cada día es algo. Escuché perfectamente la voz de mi hijo Javier al otro lado de la línea. Él creía que yo ya había colgado. Soy Amalia. Tengo 71 años y soy viuda. Lo que ese par de malagradecidos no sabe es que apreté el botón de grabar. El día había empezado como cualquier otro en la casa que mi difunto esposo, Roberto, y yo construimos con 40 años de trabajo. El sol entraba por la cocina, pero yo sentía el frío en los huesos. No el frío del clima, sino el de la artritis que se me estaba comiendo las manos. Era un dolor sordo, constante, que me recordaba que el cuerpo empieza a fallar, aunque la mente siga clara como el agua de manantial. Estaba intentando organizar mis medicamentos. El doctor me había cambiado la receta para la presión y ahora todo era por una aplicación en el teléfono. Una aplicación. Yo, que apenas logro mandar un mensaje de buenos días al grupo de la familia, me veía peleando con botones diminutos y contraseñas que nunca recuerdo. Después de media hora de batallar y con los dedos tiesos y adoloridos, me rendí. Solo tenía una opción. Javier, mi hijo, mi único hijo, el centro de mi vida desde que Roberto se fue. Suspiré. No me gustaba molestarlo. Desde que se casó con Sonia, Javier vive en su propio mundo, un mundo de cenas caras y fines de semana en la playa. Un mundo donde una madre viuda parece no tener cabida. Pero la farmacia me había mandado una alerta. Si no confirmaba la receta por la aplicación antes de las 3 de la tarde, me quedaría sin mis pastillas del corazón todo el fin de semana. Con la mano temblando un poco, marqué su número. Sonó 3 veces. Sentí un nudo en el estómago. ¿Y si estaba en una reunión importante? ¿Si lo interrumpía? «Diga», contestó con esa voz apurada que tiene siempre. «Javi, mijo, soy yo, mamá», le dije, tratando de sonar lo más dulce posible. «Perdona que te moleste, mi amor. Pero es que... ¿Qué pasó ahora, mamá? Estoy ocupado», soltó sin disimular la impaciencia. Se me encogió el corazón. «Es la medicina, mijo, la de la presión. Me cambiaron la receta y no entiendo esta aplicación del teléfono. La farmacia dice que si no...» Ya, me interrumpió. «No te preocupes». Hubo un cambio en su tono, como si se pusiera una máscara. Se volvió más suave, casi cariñoso, pero era una dulzura falsa, como de sacarina. «Tranquila, mamá, ya lo arreglo». Sentí un alivio inmenso. «Ay, gracias, mi rey. Dios te lo pague. ¿Cómo están las cosas? ¿Y Sonia?» «Bien, mamá, todo bien. Ocupados. Te llamo luego, ¿sí? Tengo que entrar a una reunión. Ya te arreglo eso». «Bueno, mijo, gracias. Que Dios te...» Clic. No esperó a que terminara la bendición. Colgó. O eso creí yo. Me quedé mirando el teléfono, ese aparato negro y brillante que me parecía tan complicado. Sentí la soledad de la casa. El único sonido era el tic-tac del reloj de pared de la sala, el mismo que Roberto y yo compramos en nuestra luna de miel. Me sentía un poco tonta por necesitar ayuda para algo tan simple. «Vieja inútil», me dije a mí misma. Estaba a punto de guardar el teléfono en el bolsillo de mi bata cuando escuché un ruido, un murmullo. Acerqué el teléfono a mi oído. La llamada no se había cortado. Al principio, solo fue un sonido de fondo, como papeles moviéndose. Luego, una voz de mujer, aguda y clara. Era Sonia, mi nuera. «¿Era tu madre?», dijo, y en su voz no había ni rastro del suegrita querida que usaba conmigo. Y entonces, la voz de mi hijo, la voz que yo había acunado, la voz que me dijo «mamá» por primera vez. «Sí, es la vieja fastidiosa otra vez, cada día es algo». Se me heló la sangre. Fastidiosa. Así me llamaba el hijo al que le di la vida, al que cuidé noches enteras cuando tenía fiebre, al que le pagué la universidad con el sudor de Roberto y el mío. Me quedé paralizada. No podía respirar. Era como si me hubieran dado un golpe en el pecho. Quería colgar. No quería seguir escuchando, pero mis dedos no me respondían. La voz de Sonia volvió, ahora más fuerte, llena de veneno. «Ay, Javier, por favor. ¿No puedes desconectarle el teléfono a esa señora? ¿Qué manera de molestar? Los viejos dan demasiado problema, ya debería...» Hubo una pausa. Escuché a Javier suspirar, un suspiro de cansancio, de fastidio, y Sonia remató, la frase que se clavó en mi alma como un cuchillo al rojo vivo.
Ya debería haberse muerto. Muerta, mi nuera, la mujer que se sienta en mi mesa en Navidad, la que me trae flores compradas en el supermercado por el Día de la Madre. Deseaba que yo estuviera muerta. Esperé que mi hijo, mi Javier, la defendiera, que le dijera, no hables así de mi madre, que le colgara, algo. Pero Javier no dijo nada, solo silencio. Un silencio que gritaba más fuerte que cualquier insulto. Cuando por fin habló, su voz era baja, conspiradora. Tranquila, mi amor, no te alteres, que le hace daño al bebé. ¿Bebé? ¿Estaba embarazada? Ni eso me habían dicho. Ya falta poco. Tranquila, el testamento ya está cambiado, solo falta ella. El testamento ya está cambiado, solo falta ella. Ella, ni siquiera mi mamá. Ella. El mundo se detuvo. El tic-tac del reloj desapareció. Mi cocina, oliendo a café recién colado, dejó de existir. Solo existían esas palabras, flotando en el aire, frías y duras como el mármol de una tumba. Mi testamento. El testamento donde dejaba todo, la casa, los ahorros de mi vida, los terrenos que Roberto compró con tanta visión, todo a mi único hijo. Javier, ya está cambiado. ¿Cómo? ¿Cuándo? Y entonces entendí. Las visitas recientes al abogado para organizar los papeles de papá. Las firmas solo de rutina, mamá, para que no tengas que preocuparte por nada. La amabilidad repentina de Sonia, trayéndome postres y ayudándome a limpiar los cajones viejos. No estaban ayudando, estaban saqueando. Sentí náuseas. Sentí un mareo tan fuerte que tuve que agarrarme del mesón. Ya debería haberse muerto. Solo falta ella. Estaban esperando que me muriera, apurándome, y mientras tanto se aseguraban de que todo fuera suyo. Pero entonces, algo pasó. El mareo se fue. Las náuseas desaparecieron. Y el frío de mis manos artríticas se convirtió en un calor que me subió por los brazos y se instaló en mi pecho. No era llanto, no era tristeza, era rabia. Una rabia pura, fría y silenciosa. La rabia de una leona a la que le tocan los cachorros, solo que mis cachorros eran los recuerdos de Roberto. Era mi dignidad. Miré la pantalla del teléfono. La llamada seguía activa. Y mi dedo, ese dedo torpe y viejo que no servía para las aplicaciones, se había movido. Quizás fue Dios, quizás fue el instinto, no lo sé. Pero mi dedo había apretado el botón rojo de grabar. La lucecita parpadeaba, lo tenía todo. Cada palabra, vieja fastidiosa. Debería haberse muerto. El testamento ya está cambiado. Ellos seguían hablando al otro lado, ahora de planes para unas vacaciones. De cómo iban a vender la casa en cuanto ella no estuviera. De que el precio del barrio había subido mucho. Esta casa vale por lo menos $500,000, Javier. Con eso pagamos la hipoteca del apartamento y nos vamos a Europa, decía Sonia, con la voz llena de avaricia. Sí, mi amor, pero paciencia. Ya sabes cómo es. Se aferra a la vida, contestaba mi hijo. Me aferro a la vida. Sí, mijo, tienes razón. Con una calma que me sorprendió a mí misma, apreté el botón de colgar. Esta vez, de verdad. Me senté en el taburete de la cocina. Guardé la grabación. Hice una copia. La mandé a mi correo electrónico. Eso sí sabía hacerlo. Roberto me enseñó a usarlo para las facturas de los pequeños apartamentos que tenemos alquilados, esos que Javier y Sonia creen que no valen nada. Me serví un vaso de agua. Mis manos no temblaban. La vieja fastidiosa acababa de morir. Pero Amalia, la viuda de Roberto, la mujer que sacó adelante un negocio de costura mientras criaba un hijo, la que sabía más de números que el propio contador, esa mujer acababa de despertar. Ellos creían que yo era un estorbo, un mueble viejo que ya no combinaba con su decoración moderna. Creían que mi cerebro estaba tan artrítico como mis manos. Qué equivocados estaban. Me levanté, fui al refrigerador y saqué las verduras para el almuerzo. Empecé a picar cebolla, ajo y pimentón. El olor de mi cocina, mi fortaleza, me llenó los pulmones. Si querían el testamento, iban a tener el testamento. Si querían que ella desapareciera, iban a ver la lección de sus vidas. Esperé exactamente 10 minutos. Dejé que el corazón me volviera al ritmo normal. Dejé que la rabia se asentara y se convirtiera en un plan. Tomé el teléfono y volví a llamar. Sonó 1, 2, 3 veces.
«¿Mamá? ¿Qué pasó ahora? ¿No te arreglé ya lo de la farmacia?», contestó Javier, esta vez sin el menor disimulo de su fastidio. Puse mi mejor voz, la voz de la vieja fastidiosa, temblando un poquito, débil. «Ay, mijo, perdóname. Qué pena contigo. Se me olvidó decirte, es que... ¿Tú crees que podrían venir a cenar el domingo? Hace mucho que no los veo. Y voy a hacer ese asado negro que tanto te gusta, y el flan de queso para Sonia». Hubo un silencio al otro lado. Casi podía oler su duda. «¿El domingo? No sé, mamá. Estamos complicados. Ándale, mijo, es que me siento un poco sola y quería hablar con ustedes de algo importante. De la casa, de los papeles. Creo que ya es hora de organizar todo bien para cuando yo falte». El silencio al otro lado se volvió pesado. Escuché la voz de Sonia de fondo. «¿Qué dice?». Escuché a Javier tapar el micrófono, pero no lo suficiente. «Que quiere hablar del testamento, que organicemos todo». La voz de Javier volvió, ahora llena de esa dulzura falsa de sacarina. «Claro que sí, mamita. ¿Cómo te vamos a decir que no? El domingo estamos ahí sin falta. ¿A qué hora? No te molestes en cocinar mucho. Nosotros llevamos el vino». «A las 7 está bien, mijo. Gracias. Gracias por ser tan buen hijo. Tú tranquila, mamá. Descansa. Y no te preocupes por nada. Te queremos». Colgó. Me quedé mirando el teléfono. «Te queremos». Qué fácil le salía la mentira. Me asomé a la ventana. El sol brillaba fuerte. «Ya debería haberse muerto», había dicho ella. Pues esta muerta iba a preparar la mejor cena de sus vidas. El domingo iban a venir a mi casa, la casa que tanto codiciaban, a hablar del testamento que creían haber cambiado. Pobrecitos. Agarré mi libreta de cuentas, la misma donde llevaba los gastos de los alquileres. La grabación estaba segura. El abogado de Roberto, don Eladio, seguía vivo y muy despierto. El domingo no solo íbamos a cenar. El domingo, la vieja fastidiosa iba a servir la venganza en bandeja de plata. Y se sirve mejor fría. Cuando colgué el teléfono, la cocina se sentía demasiado pequeña. El olor del sofrito, que siempre me había dado paz, de repente me ahogaba. «Te queremos», había dicho mi hijo. La mentira me retumbaba en los oídos, más fuerte que el tic-tac del reloj. El domingo. Tenía menos de 3 días. Me limpié las manos en el delantal. Manos viejas, sí. Manos con manchas y venas hinchadas por la artritis. Manos que Javier y Sonia seguro veían con asco. Pero eran las manos que habían firmado las cuentas de la bodega de Roberto, las que habían amasado las arepas para vender cuando Javier era un niño, las que habían contado cada centavo que lo mandó a la universidad. Estas manos sabían trabajar, y ahora iban a trabajar en deshacer el nudo que mi propio hijo había atado. Mi primer impulso fue llamar a don Eladio. Don Eladio fue el compadre de mi Roberto, su abogado y su confidente. Un hombre recto, de la vieja escuela. Si alguien sabía del testamento, era él. Fui a la pequeña oficina que era de Roberto. Olía a tabaco viejo y a papeles guardados. Javier nunca entraba aquí. Decía que olía a viejo. Mejor para mí. Abrí la libreta de teléfonos, la que tenía la pasta de cuero gastada. Ahí estaba. Eladio Peña, abogado, urgencias. Marqué con el dedo tembloroso, pero no de miedo, de pura rabia contenida. «Aló, oficina de Peña y Asociados», contestó una voz joven. «Buenos días, niña. ¿Estará don Eladio?». «Habla Amalia, Amalia de Sandoval». Hubo un cambio inmediato en la voz. «Doña Amalita, claro que sí. Qué gusto oírla. Un segundito, ya se lo paso». Esperé, escuchando una música clásica suave. Me imaginé a don Eladio, con su traje impecable y su bigote blanco. «Amalita, querida, ¿a qué debo el honor? ¿Me vas a decir que por fin te decidiste a vender esa casa y venirte a vivir a la ciudad?», dijo con su vozarrón de trueno. «Ay, Eladio, ojalá te llamara para eso», dije, y la voz se me quebró de verdad. Se le fue la risa. «Amalia, ¿qué pasa? ¿Te caíste? ¿Es Javier?». «Es Javier, Eladio, pero no como crees». Respiré hondo. Acabo de enterarme, por accidente, de que Javier y su esposa, Sonia, dicen que mi testamento ya está cambiado. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Un silencio tan pesado que pensé que se había cortado la llamada. «Eladio, ¿sigues ahí?». «Amalia», dijo, y su voz era dura como una piedra. «Eso es imposible. El testamento que tú y Roberto firmaron, el original,
El único válido está en mi caja fuerte. Aquí lo tengo, a menos de 10 metros de mi escritorio. La única beneficiaria de todo eres tú, y a tu muerte, el beneficiario universal es Javier. No hay más nada, no hay cambios. Pero él lo dijo, Eladio, se lo dijo a ella. El testamento ya está cambiado. Entonces me están mintiendo. Oh, don Eladio hizo una pausa. Amalia, escúchame con mucho cuidado. ¿Tú has firmado algo recientemente? ¿Algún papel que te haya traído Javier? ¿Has ido a alguna otra notaría? Y entonces lo recordé, como un golpe. Sí, susurré. Hace como un mes. Javier vino con Sonia. Estaban muy amables. Demasiado. Me trajeron un cheesecake. ¿Y qué te dieron a firmar, Amalia? Unos papeles. Javier dijo que eran para organizar lo de papá, que eran para los impuestos de la casa, para que yo no tuviera que preocuparme por el papeleo. Sonia me puso la carpeta en el mesón de la cocina. ¿Y leíste lo que firmaste? Me dio vergüenza. No, Eladio. Confié en él. Era mi hijo. Me dolían las manos ese día y las letras eran tan chiquitas. Sonia solo me decía, firme aquí, suegrita, y aquí, y aquí. Escuché a don Eladio soltar una palabra que no se debe decir en una oficina. Maldita sea, gruñó. Amalia, no cambiaron el testamento. Hicieron algo peor, o mucho más tonto. Seguramente te hicieron firmar un poder general, o peor, un fideicomiso, poniendo la casa a nombre de ellos. ¿Un poder? ¿Pueden hacer eso? Sentí que el piso se me abría. Pueden intentarlo. Si te hicieron firmar un poder general amplísimo, pueden intentar actuar en tu nombre. Vender propiedades, mover dinero. ¿Vender la casa? Dije, mirando las paredes de mi sala. Especialmente la casa. Sentí que me iba a desmayar. La vieja fastidiosa tenía razón. Estaba a punto de perderlo todo. Pero, dijo Eladio, y su voz cambió. Se volvió calculadora. Un poder firmado bajo engaño. A una persona mayor, aprovechándose de la confianza. Amalia, eso no es solo inmoral. Eso es un delito. Eso se llama fraude. Y con la nuera de testigo, ¡qué brutos son! Respiré. ¿Qué necesito, Eladio? Necesito una copia de lo que firmaste. ¿Te dejaron copia? Claro que no, dije con amargura. Entonces necesito que averigües quién es el notario que usaron. En esos papeles que firmaste debía estar el sello. ¿No recuerdas nada? No. Espera, Sonia hizo un comentario. Algo de que era un abogado moderno, no un viejo anticuado como yo, completó Eladio, riendo sin gracia. No te preocupes, yo me encargo de eso. Conozco a todos los notarios de esta ciudad. Si alguien registró un poder a tu nombre en el último mes, lo voy a encontrar. Tú no hagas nada. No los confrontes. Sigue el juego. Me invitaron a cenar el domingo. Bueno, yo los invité. Les dije que quería hablar de la casa. Don Eladio soltó una carcajada. Amalita, eres más lista que todos ellos juntos. Perfecto. Diles que sí. Diles que quieres organizar todo. Pero no firmes nada más. ¿Entendido? Ni un recibo. Entendido, Eladio. ¿Y qué, querida? La grabación. Tengo la grabación donde dicen todo. Debería haberse muerto. El testamento ya está cambiado. El silencio al otro lado fue aún más largo. Amalia de Sandoval, dijo don Eladio, con una voz llena de admiración. Roberto estaría tan orgulloso de ti. Guarda eso. Guárdalo como si fuera oro. No se lo enseñes a nadie. Esa es nuestra bala de plata. Yo te llamo mañana. Y tú, tranquila. Cocina tu asado negro, que aquí, camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Y esos dos están bien dormidos. Colgué el teléfono. Me sentía mejor. Ya no estaba sola. Pero la rabia seguía ahí. Eladio tenía razón. Eran brutos, pero también eran crueles. Volví a la oficina de Roberto. Esta vez, no fui a la libreta de teléfonos. Fui al cuadro del Sagrado Corazón de Jesús que colgaba en la pared del fondo. Javier siempre había odiado ese cuadro. Decía que era de mal gusto. Lo descolgué con cuidado. Detrás no había pared. Había una pequeña caja fuerte, de las antiguas, de combinación. Roberto me había enseñado el número el día que nos casamos. Lo que está aquí, Amalita, es nuestro futuro, no el de los bancos. Giré la rueda. Izquierda, derecha, izquierda. La puerta se abrió con un clic suave. Adentro no había mucho dinero.
Roberto no creía en guardar efectivo. Había documentos, estaban mis joyas de boda, y debajo de ellas una carpeta de cuero azul, una que Javier no había visto en su vida. El título decía: Inversiones R&A, S.A., Roberto y Amalia, Sociedad Anónima. La abrí. Javier y Sonia estaban peleando por la casa. La casa donde yo vivía, que sí, valía su $500,000, como dijo Sonia. Era una buena cantidad, pero Inversiones R&A era otra cosa. Roberto, mi viejo zorro, había sido muy inteligente. En los años 70, cuando el centro de la ciudad se puso feo y todos vendían barato para irse a los suburbios, Roberto compró 3 locales comerciales pequeños, compró 2 apartamentos encima de una panadería. Los compró casi por nada, a nombre de la Sociedad Anónima, no a nombre nuestro. Durante años, esos alquileres pagaron los estudios de Javier, pagaron nuestras vacaciones. ¿Y Javier? Javier nunca supo. Él creía que el dinero venía de la bodega de papá. Cuando la bodega cerró, Javier pensó que el dinero se había acabado. Abrí la libreta de contabilidad que estaba dentro de la carpeta, la misma que yo había llevado por 30 años. Local 1, la floristería, $300 al mes. Local 2, la zapatería, $400 al mes. Local 3, la bodeguita de la esquina, $250 al mes. Apartamento 1, $200 al mes. Apartamento 2, $200 al mes. $1,350 todos los meses, durante 30 años. Dinero que yo administraba, dinero que iba a una cuenta bancaria a nombre de la sociedad, una cuenta que Javier ni siquiera sabía que existía. Roberto me había hecho presidenta de la sociedad antes de morir. Tú eres la dueña, Amalia. Esto es tuyo. No dejes que nadie te diga lo contrario. Javier y Sonia creían que yo era una vieja fastidiosa que vivía de la pensión de viuda. Creían que dependía de mi hijo para arreglarme una aplicación de medicinas. Me reí. Fue una risa seca que salió de lo profundo de mi pecho. Ellos veían a la viejita en bata, la que cocina asado negro, la que se queja de la artritis. No veían a la presidenta de Inversiones R&A S.A. No veían a la mujer que tenía, según mis cálculos rápidos, más de $400,000 ahorrados en esa cuenta que ellos no conocían, solo de los intereses acumulados que nunca gastábamos. Ellos estaban dispuestos a cometer un crimen, a desearme la muerte, a robarle la casa a su madre, por $500,000. Y yo valía mucho más. Me senté en la silla de Roberto. El cuero crujió. Vieja fastidiosa. Debería haberse muerto. El testamento ya está cambiado. Me di cuenta de algo. Javier no era solo malagradecido, era estúpido. Si me hubiera tratado con un mínimo de decencia, si me hubiera visitado por gusto y no por obligación, si me hubiera preguntado: «Mamá, ¿cómo estás de verdad?», yo le habría dado todo. Se lo habría dado en vida, pero él y la hiena de su mujer escogieron el camino corto, el camino de la traición. El plan comenzó a formarse en mi cabeza. El domingo, la cena. Ellos vendrían esperando ver a una vieja débil, lista para firmar lo que fuera, lista para organizar sus papeles antes de morirse. Y yo iba a interpretar el mejor papel de mi vida, pero antes tenía que hacer una llamada más. Tomé el teléfono y busqué en la libreta azul de Inversiones R&A. Marqué el número del banco donde tenía la cuenta de la sociedad. Buenos días. Habla Amalia de Sandoval, de Inversiones R&A. Doña Amalia, ¡qué gusto! ¿En qué la podemos ayudar?, dijo el gerente. Llevaba años tratando conmigo por teléfono. Mire, joven, voy a necesitar hacer unos movimientos, unos cambios. Voy a cambiar los estatutos de la sociedad. Sí, quiero agregar a un nuevo beneficiario. ¿Que si Javier Sandoval sigue en la cuenta? No, precisamente de eso quería hablar. Ellos creían que me estaban quitando la casa. Qué chiquitos se iban a ver cuando se enteraran de que yo les estaba quitando el reino entero. Cerré la caja fuerte, colgué el cuadro del Sagrado Corazón, fui a la cocina, tomé el teléfono donde estaba la grabación y le puse la clave. Miré la lista de la compra para el domingo. Carne para el asado, verduras, harina para el flan de queso. Iba a necesitar más vino, pero no para ellos, para mí, para celebrar. Eliminar a Javier de la sociedad anónima era solo el primer paso.
El plan para el domingo era mucho más dulce. Iba a dejar que hablaran. Iba a dejar que se enredaran en sus propias mentiras. Iba a ser la vieja fastidiosa más adorable que hubieran visto. Mientras picaba más ajo, pensaba. Ellos habían subestimado a la cocinera. No sabían que la dueña de la cocina también era la dueña del banco. El domingo no solo iba a servir la cena, iba a servirles una lección. Y el plato principal era la verdad. El viernes amanecí con los gallos, pero no por la artritis. Amanecí con un propósito. El jueves había sido el día de la rabia y el descubrimiento. El viernes era el día de afilar el cuchillo. Mientras ponía el café a colar, el olor fuerte me aclaró las ideas. Javier y Sonia vendrían el domingo a la cena. Vendrían como dos zorros al gallinero, creyendo que la gallina no solo estaba vieja, sino ciega y sorda. Pobrecitos. No sabían que esta gallina tenía más espuelas que un gallo de pelea. Mi primer movimiento fue estratégico. Ni siquiera me quité la bata de casa. Fui a la oficina de Roberto, cerré la puerta y llamé a don Eladio. Eran las 7 de la mañana. ¿Aló?, contestó Eladio con voz de sueño. Eladio, soy Amalia. Al que madruga, Dios lo ayuda. Y necesito que Dios me ayude hoy, le dije, sin rodeos. Escuché a Eladio toser y carraspear. Amalita, por Dios, ¿pasó algo más? ¿Estás bien? Mejor que nunca, compadre. Con la sangre hirviendo pero la cabeza fría. Necesito saber el nombre de ese notario. Necesito revocar ese poder que me hicieron firmar. Hoy mismo. Amalia, son las 7. Esos tinterillos no abren hasta las 9. Tú no, Eladio. Tú eres un hombre de palabra. Consígueme ese nombre. Yo, mientras tanto, voy a hacer mercado. Voy a comprar la mejor carne para el asado del domingo. Hay que tratar bien a las visitas, ¿no? Eladio soltó una risita. Entendido, generala. Muévete con cuidado. Te llamo en cuanto sepa algo. Y Amalia, ni una palabra a Javier. Eladio, por favor, en boca cerrada no entran moscas. Y en mi boca solo va a entrar el café. Colgué y me metí a bañar. El agua caliente me alivió los huesos, pero no me quitó el frío de la traición. Debería haberse muerto. Las palabras de Sonia eran mi gasolina. Me vestí. No me puse la ropa de viejita. Me puse el traje sastre que usaba cuando iba al banco a las reuniones de la Sociedad Anónima. Un traje azul oscuro, zapatos bajos pero elegantes, y los aretes de perlas que me regaló Roberto. Me recogí el pelo en un moño apretado. Me miré al espejo. Ya no era la vieja fastidiosa. Era doña Amalia Sandoval, viuda de Sandoval, la presidenta. Salí de la casa. No fui al mercado del barrio. Tomé un taxi y me fui directo al centro, al edificio del banco donde estaba la cuenta de Inversiones R&A. El gerente, el joven Castro, casi se cae de la silla cuando me vio entrar. Estaba acostumbrado a mis llamadas, pero casi nunca iba en persona. «Doña Amalia, qué sorpresa, qué elegancia», dijo, saliendo a recibirme. «Buenos días, Castro. No tengo mucho tiempo. Vengo a firmar los papeles que hablamos ayer». Me pasó a su oficina de cristal. Me sirvió un café que sabía a agua sucia comparado con el mío, pero lo acepté. «Aquí está todo, doña Amalia», dijo, poniéndome una carpeta enfrente. «Los nuevos estatutos de Inversiones R&A, tal como lo pidió. Se elimina al beneficiario secundario, Javier Sandoval, y se nombra como nueva beneficiaria única, en caso de su ausencia, a su sobrina, la señorita Clara Eugenia Rincón». «Exacto», dije. Tomé el bolígrafo. La mano no me tembló. «Doña Amalia», dijo Castro en voz baja, «esto es un movimiento fuerte. ¿Está usted segura? Es irreversible sin la firma de su sobrina una vez que...» «Joven», lo interrumpí, pero con dulzura. «He estado segura de pocas cosas en mi vida. Estuve segura cuando me casé con Roberto. Estuve segura cuando compré las acciones de este banco con él. Y estoy segura ahora. Mi hijo eligió otro camino. Yo solo estoy protegiendo el legado de mi esposo». Firmé, página tras página. Mi firma, esa que Sonia y Javier creían que solo servía para recetas médicas, ahora sellaba su destino. Cientos de miles de dólares, el trabajo de toda una vida de Roberto, acababan de ser puestos fuera de su alcance para siempre. Una cosa más, Castro. Voy a necesitar que bloquee cualquier acceso o poder que esté en mi cuenta personal, la de mi pensión. Quiero que todo acceso digital quede revocado.
De ahora en adelante, solo yo, en persona o con llamada de confirmación grabada, puedo mover un centavo. Castro levantó una ceja. ¿Había alguien más con acceso? Creo que mi hijo tenía una clave para emergencias. Ya no hay emergencias, solo negocios. Entendido, doña Amalia. Consideren lo hecho. La seguridad ante todo. Salí del banco sintiéndome 10 centímetros más alta. El sol de la mañana me daba en la cara. Me sentía poderosa. Había dado el primer golpe y ellos ni siquiera lo sabían. Mi teléfono sonó justo cuando me subí al taxi para ir, ahora sí, al mercado. Era Eladio. Listo, Amalita. Lo encontré. Notaría 14. Un tal doctor Vilches. Un come solo. De esos que hacen favores por debajo de la mesa. Me dicen mis contactos que Javier y su esposa pagaron bien para que el documento saliera rápido y sin preguntas. ¿Y qué hacemos, Eladio? Ya hicimos. Acabo de enviar a mi asistente legal con un documento firmado por mí, como tu representante legal histórico, informando a Vilches que el poder general que te hicieron firmar queda revocado inmediatamente por vicios en el consentimiento y abuso de confianza a persona mayor. Usé palabras legales para asustarlo. Y se asustó. Le mentó la madre a Javier por teléfono delante de mi asistente. Dijo que él no quería problemas con la superintendencia de notariado. El poder está muerto, Amalia. Cancelado. Revocado. Ya no pueden tocar ni un ladrillo de tu casa con ese papel. Cerré los ojos. Gracias, Eladio. Te debo la vida. No, Amalita. Te debes una buena cena. Ve y compra tu carne. Y tranquila, que la justicia a veces tarda, pero cuando llega, llega con todo. Ahora esos dos van a recibir la notificación de Vilches. Prepárate, porque el avispero se va a alborotar. Y se alborotó. Yo estaba en el mercado, escogiendo los aguacates más cremosos y los plátanos maduros para las tajadas. Estaba oliendo un manojo de cilantro fresco cuando mi teléfono empezó a sonar. Era Javier. Dejé que sonara. 1, 2, 3 veces. Me tomé mi tiempo. Pagué el cilantro. Al cuarto timbrazo contesté. Puse mi voz de vieja fastidiosa. ¿Aló? ¿Mijo? ¿Eres tú? No te oigo bien. Hay mucho ruido aquí en el mercado. ¡Mamá!, gritó Javier. Sonaba sin aliento, asustado. ¡Mamá! ¿Dónde estás? ¿Estás bien? En el mercado, mi rey, comprando las cosas para el domingo. ¿Pasó algo? Hubo una pausa. Escuché la voz de Sonia de fondo, chillando como una lora. ¿Qué te dice? ¿Dónde está? Mamá, dijo Javier, tratando de sonar calmado. Me llamó un abogado, un tal Vilches. ¿Tú hablaste con un abogado? Me hice la confundida. ¿Yo? ¿Un abogado? ¡Ay, mijo! ¿Para qué? Con el único que hablo es con don Eladio, el compadre de tu papá, y es para saludarlo por Navidad. ¿Vilches? ¿Vilches? No me suena ese nombre. ¿Será de la farmacia? Ay, estos de la farmacia, ¿cómo molestan? No, mamá, no es de la farmacia, es el notario, el de los papeles que firmamos el mes pasado. El del poder. ¿El poder? ¿Cuál poder, mijo? ¿El poder de la luz? ¡Ay! ¿Se me olvidó pagarla? ¡Virgen Santísima! ¡Mamá, no! ¡El poder legal!, gritó, perdiendo la paciencia. Escuché a Sonia arrancarle el teléfono. Suegrita, dijo con esa voz de miel y veneno. ¿Cómo está? Oiga, el abogado que nosotros le conseguimos para ayudarla con sus cosas nos llamó. Dice que usted, o alguien, revocó el permiso que le dio a Javier para ayudarla. ¿Usted firmó algo más? ¿Habló con alguien? A lo mejor se está confundiendo, suegrita. Ay, la suegrita confundida. Les iba a dar la mejor actuación de mi vida. Sonia, mi amor, qué bueno oírte. ¿Confundida? Sí, mi reina, un poco. La verdad, yo no entiendo nada de esos papeles. ¿Revocado? ¿Qué es eso? No, yo no he firmado nada. Bueno, solo la lista del mercado. Ay, esperen. Ya sé, a lo mejor fue don Eladio. Sí. ¿Don Eladio?, dijeron casi al unísono. Sí, lo llamé esta mañana. ¿Qué hiciste qué?, gritó Javier, que claramente le había quitado el teléfono a Sonia otra vez. Lo llamé para preguntarle cómo se hacía el asado negro, el que le gustaba a tu papá. No, mentira, mijo. Lo llamé para invitarlo a la cena del domingo. Mentira. Una mentira blanca, pero necesaria. ¿Vas a invitar a ese viejo?, dijo Javier. Sí, mijo.
Es que como vamos a hablar de papeles y de la casa, pensé que era bueno que estuviera aquí. Él es abogado, como el amigo de ustedes, y conoce todos los papeles de tu papá. Así nos ayuda a todos. ¿No te parece buena idea? Silencio. Un silencio que valía $1000. Podía imaginármelos, pálidos, mirándose el uno al otro. El plan se les estaba llenando de agua. «Mamá», dijo Javier, ahora con voz temblorosa, «no creo que sea buena idea. Don Eladio es muy anticuado. Estos papeles son modernos. Él no va a entender». «Ay, mijo, no te preocupes. Si no entiende, le explicamos con dibujitos. Lo importante es que estemos todos en familia, ¿verdad? Bueno, mi rey, te tengo que colgar que estoy en la caja y la fila es larga. No se les olvide el domingo. Y traigan el vino, uno bueno, ¿oíste? Que la ocasión lo merece». Colgué. No les di tiempo a responder. Pagué mis cosas y salí del mercado con una sonrisa que no me cabía en la cara. El primer movimiento había sido un éxito. La revocación del poder era el gancho de izquierda. La invitación de don Eladio era el gancho de derecha. Estaban confundidos. Estaban asustados. Habían perdido su primera herramienta, el poder para vender mi casa. Llegué a mi casa y guardé el mercado. Deshuesé los plátanos, piqué las verduras para la marinada de la carne, limpié el cilantro. La casa se empezó a llenar de olores buenos, olores de hogar, pero yo sabía que la guerra no había terminado, solo había ganado la primera batalla. El sábado lo dediqué al asado negro. El asado negro es un plato de paciencia. Hay que sellar la carne hasta que esté casi quemada, oscura. Luego, hay que cocinarla por horas, a fuego lento, en sus propios jugos, con papelón, vino y especias, hasta que esa costra dura y amarga se convierte en la salsa más dulce y suave. Mientras la carne se cocinaba, yo pensaba, ellos me habían quemado, me habían tratado con dureza, con amargura, pero yo, a fuego lento, iba a transformar todo ese dolor en algo delicioso. Mi plan se intensificó. Ya les había quitado el poder legal. Ahora tenía que quitarles el poder práctico. Tomé el teléfono. Llamé a mi sobrina, Clarita, la hija de mi hermana, la que vivía en otra ciudad, la que me mandaba fotos de sus hijos y me llamaba en mi cumpleaños sin falta. «Tía Mali, qué milagro», gritó al contestar. «Mi amor, Clarita, ¿cómo estás, mi vida?» «Bien, tía, aquí corriendo». «¿Y tú? ¿Y ese primo mío que nunca se aparece?» «De él quería hablarte, mi amor. O más bien, de mí. Clarita, necesito que me hagas un favor de vida o muerte». Le conté. No todo. No lo de la grabación. Solo le conté que me sentía sola, que Javier estaba muy ocupado con su señora y que necesitaba poner mis asuntos en orden. Le conté que la había nombrado mi única heredera en la sociedad de su tío Roberto. Clarita lloró. «Tía, pero, ¿por qué yo? Javier es tu hijo, y tú eres mi sangre, mi reina. Y eres la única que nunca me ha pedido nada. Solo te pido una cosa, acepta, y no le digas nada a nadie. Esto es nuestro secreto. Debajo del agua mansa está la peor corriente, y yo necesito que tú seas mi corriente, por si acaso». Clarita aceptó. Colgué, sintiéndome aún más fuerte. Ya tenía mi flanco cubierto, pero faltaba el golpe de gracia, el momento que los haría darse cuenta de que la viejita había cambiado. Ese momento llegó el sábado por la noche. El asado estaba listo, enfriándose. El flan de queso estaba en la nevera, perfecto. La casa olía a gloria. Mi teléfono sonó de nuevo. Javier. Era la quinta vez que llamaba desde el viernes. Había ignorado las otras 3. «¿Aló?», contesté con voz cansada. «Mamá, por fin, ¿por qué no contestabas? Estamos muy preocupados». «Ay, mijo, estaba limpiando, preparando todo para mañana. Estoy que no me aguantan los pies». «Mamá», dijo, y su voz era puro pánico. «Mamá, acabo de intentar pagarte la luz por la aplicación, como siempre, y no pude. Fui al banco. Intenté sacar dinero de tu cuenta, la de la pensión, para llevarte efectivo. Y me dijeron que no tengo permiso, que tú me bloqueaste». Ahí estaba, el momento pivotal. ¿Yo? ¿Bloquearte? Ay, Javier, ¿qué cosas dices? Yo no sé hacer esas cosas. Pues alguien lo hizo. «Mamá, Sonia y yo creemos que don Eladio te está manipulando.
Te está poniendo en mi contra. ¿Manipulando? No, mijo. ¿Sabes quién me manipuló? El muchacho del banco. Sí. Fui a sacar mi pensión el viernes, y el pobre muchacho me vio batallando con la tarjeta. Me dijo: Doña Amalia, ¿usted sabe que hay mucho fraude a las viejitas? Bueno, él dijo: personas de la tercera edad. Les roban mucho por internet. Me dijo: no deje que nadie tenga sus claves, ni sus hijos. ¿Puedes creerlo? ¡Qué desconfianza en el mundo! Pero mamá, yo soy tu hijo. Yo te cuido. Su voz era aguda, desesperada. Sí, mi rey, y yo te lo agradezco. Pero cuentas claras conservan amistades y familias. Me pareció que el muchacho tenía razón. Es mejor que yo maneje mi platica. Así no te molesto a ti pidiéndote que me pagues la luz. ¿Ves? Te estoy quitando trabajo, como tú querías. Hubo un silencio tan profundo que pude escuchar a Sonia susurrar al fondo. Esa vieja sabe algo. Te lo dije, Javier, sabe algo. Era el momento de la confrontación indirecta. El momento de soltar la carnada. Pero no te preocupes, mijo. Mañana lo hablamos todo con calma, con los papeles sobre la mesa. ¿Qué papeles, mamá?, preguntó él. Pues todos. El testamento que tú crees que está cambiado. Y, ay, mijo, ya que vienes, tráete la carpeta que me diste a firmar el mes pasado, ¿sabes? La del abogado moderno de Sonia. Es que no me dejaron copia. Mamá, es para que don Eladio le eche un ojo mañana. Él, que sí es de confianza, me va a decir si todo está en orden. Como él dice, papelito habla. Y mañana, mijos, mañana vamos a hacer hablar a todos los papeles. Colgué el teléfono. Me serví un dedito de ron, el que guardaba Roberto para las ocasiones especiales. Lo olí, dulce y fuerte. El asado estaba listo. El flan estaba listo. La mesa estaba lista. Las ratas habían olido el queso y sabían, sin lugar a dudas, que el domingo por la noche no venían a una cena familiar. Venían a la trampa, y la vieja fastidiosa que ellos habían creado era la que la había puesto. El domingo llegó. Pasé la mañana en misa, rezando, pero no estaba pidiendo perdón. Estaba pidiendo fortaleza. A Dios rogando y con el mazo dando, decía mi abuela, y yo sentía el mazo en mi mano. Pasé la tarde tranquila. Terminé de arreglar la casa. Puse mi mejor mantel, el de hilo bordado que solo sacaba en Navidad. Puse los cubiertos de plata que Javier y Sonia siempre miraban con codicia. Preparé la mesa para 3. Poco antes de las 7, don Eladio llegó. No venía en traje, sino con una guayabera blanca, impecable, que olía a almidón y a dignidad. Traía su maletín de cuero. «Amalita, estás radiante», me dijo, besándome la mano. «Hueles a victoria y a asado negro. Primero la cena, Eladio, luego la guerra», le dije en voz baja. Justo a las 7:05 sonó el timbre. El sonido partió la calma de la casa. Mi corazón dio un brinco, uno solo. Respiré. «Vieja fastidiosa», me dije. «No». «Doña Amalia». Fui a abrir. Eran ellos. Javier venía con la cara pálida, con ojeras. Se notaba que no había dormido. Sonia, a su lado, venía maquillada como para una fiesta, pero con los ojos hinchados de rabia. Traía un vestido rojo apretado, como si viniera a reclamar un premio, no a cenar con su suegra. En su mano, en lugar del vino que pedí, traía su cartera de diseñador. «Mamá», dijo Javier, con voz ronca. Intentó darme un beso, pero me moví. «Pasen, mijos, están tarde», dije, con la amabilidad de una anfitriona. Entraron a la sala, y lo vieron. Vieron a don Eladio, sentado en el sillón de Roberto, como si fuera el dueño de la casa. La cara de Javier se descompuso. «¿Qué hace él aquí?» «Mamá, te dije que era una cena familiar». Sonia puso sus manos en la cadera. El vestido rojo se tensó. «Ah, no, yo lo sabía. El viejo este te está manipulando, suegrita. Seguro te quiere robar». Don Eladio se levantó lentamente. Era más alto que Javier. «Buenas noches, Sonia. ¿Javier? Qué gusto ver que el notario Vilches les avisó de la revocación. Veo que la noticia les quitó el sueño». «Usted no tiene derecho a estar aquí», gritó Sonia. «Esta es la casa de mi suegra. Lárguese». «De hecho», dije yo, saliendo de la cocina con una bandeja de tequeños que había hecho por la mañana, «Eladio es mi invitado de honor y mi abogado, y como vamos a hablar de papeles, como querían ustedes, es mejor que esté aquí. ¿No les parece?»
Sírvanse un tequeño, están calientes. Se quedaron helados. El primer golpe. Los antagonistas enfrentando una consecuencia que no esperaban. El abogado anticuado era el dueño de la sala. Javier, tratando de recuperar el control, carraspeó. «Mamá, por favor, no hagas esto. Don Eladio no entiende». Los tiempos cambiaron. El poder que firmamos era para ayudarte a vender la casa más rápido, ¿verdad, mijo? Lo interrumpí con dulzura. Se quedó sin palabras. Bueno, ya. Mucha habladera. A comer. Barriga llena. Corazón contento. Después de la cena, hablamos de los papeles. Eladio, por aquí. Javier, Sonia, siéntense. La cena fue la cosa más tensa que he vivido. El asado negro estaba perfecto. Suave, se cortaba con el tenedor. La salsa, oscura y dulce, era una maravilla. Las tajadas estaban en su punto, y el arroz blanco, graneadito. Ellos no comieron. Javier picoteaba la carne. Sonia movía el arroz en el plato, mirándome con un odio que se podía cortar con cuchillo. ¿No les gustó, mijos?, pregunté, sirviéndome más ensalada de aguacate. Con tanto cariño que se los hice. Es el que te gustaba de chiquito, Javi. Mamá, ya basta, soltó Javier, tirando el tenedor sobre el plato. El ruido de la plata contra la porcelana me dolió más que sus gritos. No estamos aquí para comer. Estamos aquí porque nos bloqueaste del banco, porque nos quitaste el poder, porque este viejo te está lavando el cerebro. Javier, dijo Sonia con voz sibilante, no le hables así a tu mamita, ella está confundida. ¿Verdad, suegrita? Usted no sabe lo que está haciendo. Firmar esa revocación fue un error. Don Eladio se aprovechó de usted. Ahí estaba, su intento frustrado de revertir la situación. Creían que yo seguía siendo la vieja fastidiosa. Dejé mis cubiertos a un lado. Me limpié la boca con la servilleta de hilo. Con calma. ¿Confundida, Sonia? ¿Crees que estoy confundida? Claro, suegrita. Usted ya no está para estos trotes. Para eso estábamos nosotros. Para ayudarla. Ayudarme, repetí. Como cuando me ayudaste con el abogado moderno, Vilches. Exacto, para que no tuviera que preocuparse por nada, dijo Javier, animándose. O como cuando me ayudaste tú, Javi, hablándole a Sonia de mí por teléfono. Ese día que te llamé por la medicina, se hizo un silencio pesado, de cementerio. Javier me miró. Su cara pasó del rojo de la rabia al blanco del yeso. ¿De qué hablas, mamá? Hablo de la llamada, mijo. La del jueves, la de la farmacia. Cuando me dijiste, tranquila, mamá, ya lo arreglo. Me levanté. Fui a la mesita auxiliar donde estaba mi teléfono. Don Eladio me miraba, serio, pero con los ojos brillantes. Ustedes sigan comiendo, les falta el postre. Hay flan de queso. Tomé el teléfono. Javier se levantó de golpe. Mamá, no, espera. ¿Esperar? ¿Cómo esperaste tú para colgar, mijo? No, ya esperé mucho. Apreté el botón de play. Puse el volumen al máximo. Mi teléfono no era muy moderno, pero servía. La voz de Javier, apurada, llenó el comedor. ¿Qué pasó ahora, mamá? Estoy ocupado. Mi propia voz, temblorosa. Es la medicina, mijo. Y luego el cambio de tono. Tranquila, mamá, ya lo arreglo. Te llamo luego. Sonia se tapó la boca. Y entonces, su propia voz, aguda y clara. ¿Era tu madre? La voz de mi hijo. La que yo conocía. Sí, es la vieja fastidiosa otra vez. Cada día es algo. Javier se desplomó en la silla. Era como si le hubieran sacado el aire de los pulmones. Sonia me miró. Ya no había rabia. Había pánico puro. Los viejos dan demasiado problema. Ya debería haberse muerto. Javier cerró los ojos. Se agarró la cabeza con las manos. Y la frase final, la que selló su destino. Tranquila, mi amor. Tranquila. El testamento ya está cambiado. Solo falta ella. Apreté. Stop. La revelación completa del poder. No era el dinero. Era la verdad. El tic-tac del reloj de la sala sonaba como un martillo. Javier no se movía. Sonia temblaba, pero no de miedo. Temblaba de furia. ¡Tú! Siseó. ¡Tú nos grabaste! ¡Maldita vieja! ¡Eso es ilegal! ¡Te podemos demandar! Adelante, Sonia, dijo don Eladio, abriendo su maletín. Inténtalo. Demanda a tu suegra por grabar cómo tú y tu esposo planeaban despojarla de sus bienes, esperando su muerte. Se llama fraude y abuso de persona mayor.
Y la grabación, en este caso, es la prueba reina. ¿Quieres que la escuche un juez? Yo mismo la llevo. El shock, la incredulidad. Eran 2 estatuas de sal. Javier levantó la cabeza. Sus ojos estaban rojos, no de llanto, de humillación. Mamá, susurró. Yo no... ¿Tú no qué, Javier? ¿No lo dijiste? ¿O no lo pensabas? ¿Qué parte fue mentira? ¿La vieja fastidiosa? ¿O que solo falto yo? Me paré frente a él. Ya no sentía la artritis. Me sentía de 20 años. Estaban tan preocupados por el testamento cambiado, tan apurados por esta casa, por el $500,000 que dijo Sonia. Y entonces saqué la segunda bala, la que ellos ni siquiera sabían que existía. Fui a la oficina de Roberto. Regresé con la carpeta de cuero azul. Inversiones RNA, SA. La tiré sobre la mesa, encima de los platos sucios. ¿Saben qué es lo más triste de todo, mijos? Que son estúpidos. Además de malagradecidos, son brutos. Javier, como un autómata, abrió la carpeta. ¿Qué es esto? ¿Inversiones RNA? El legado de tu padre, le dije. Mientras tú me llamabas vieja fastidiosa para que te arreglara una aplicación, yo estaba administrando los 3 locales comerciales y los 2 apartamentos que tu papá y yo compramos en el centro. Esos alquileres, ¿sabes qué pagaron, Javier? Pagaron tu ropa, pagaron tu comida, pagaron la universidad carísima que creíste que te merecías. Javier pasaba las hojas, los estados de cuenta, los títulos de propiedad, apartamentos, locales, cuentas. Murmuraba. Ustedes 2, le dije a Sonia, que miraba la carpeta como si fuera una serpiente. Ustedes estaban dispuestos a cometer un crimen, a desearme la muerte por $500,000, por esta casa. Señalé a mi alrededor. Mientras tanto, la vieja fastidiosa, a la que no podían esperar a enterrar, estaba sentada sobre una fortuna que ustedes ni siquiera imaginaban. Una fortuna que, con los ahorros y los intereses, vale el doble de esta casa. Javier levantó la vista. Su cara estaba rota. No entendía. ¿Qué quieres decir, mamá? Quiero decir que si me hubieras tratado con un mínimo de respeto, si me hubieras llamado un día solo para preguntarme cómo estaba, si no te hubieras aliado con esta mujer para robarme, todo esto, señalé la carpeta azul, habría sido tuyo. El testamento original decía que todo era para ti. La cara de Sonia cambió. El pánico desapareció. Sus ojos se volvieron calculadores. «Javier», dijo con una nueva urgencia. «Mamá, mamita, perdónanos. No sabíamos. Fue un error. Estábamos estresados por el bebé». «¿Bebé?», pregunté. «Ah, sí, el bebé que también me ocultaron». «Sí», lloriqueó Sonia. «Tu nieto. Mamá, tienes que perdonarnos. Por tu nieto. Por la familia». Javier, al oír nieto y fortuna en la misma frase, pareció despertar. «Mamá, sí. Mamá, perdón. Yo no quise decir eso. Fue Sonia. Ella me metió esas ideas. Mamá, por favor». Se puso de rodillas. Mi hijo, mi Javier. De rodillas, pero no por arrepentimiento, por codicia. «Mamá, por favor, no nos quites esto. Somos tu familia». Me reí. Fue una risa seca, fría. Me di la vuelta y abrí la puerta de la calle. El aire de la noche entró, fresco. «¿Familia? Tú dejaste de ser mi familia en esa llamada. Y tú», le dije a Sonia, «dejaste de serlo cuando me deseaste la muerte». La nueva dinámica de poder se estaba estableciendo. Ustedes estaban hablando del testamento cambiado. Y tienen razón. El testamento está cambiado. Javier se levantó. «¿Qué?» «El viernes en la mañana», le dije, disfrutando cada palabra. Mientras ustedes se despertaban asustados por la llamada de Vilches, yo estaba en el banco, con mi abogado. Don Eladio, aquí presente, fue testigo. Firmé los papeles nuevos, los modernos. ¿Qué hiciste, mamá?», dijo Javier, con la voz de un niño perdido. «Hice lo que tenía que hacer. Saqué a Javier Sandoval de todo, de esta casa, de la sociedad anónima, de mi cuenta de pensión, de todo. Ya no eres mi heredero, ya no eres nada». «¡No!», gritó Sonia. «¡No puedes! ¡Es tu hijo! ¡Es ilegal!». «Es perfectamente legal, señora», dijo don Eladio, levantándose y poniéndose a mi lado. «Doña Amalia está en pleno uso de sus facultades mentales.
y yo di fe de ello. La nueva heredera universal de todos los bienes de la señora Amalia, incluyendo Inversiones RNA, es su sobrina, Clara Eugenia Rincón. ¿Clarita?, gritó Javier. ¿La hija de mi tía? ¿Esa muerta de hambre? Esa muerta de hambre, como tú la llamas, le dije. Es la única que me llama en mi cumpleaños sin esperar nada. Es la única que me pregunta por mi artritis y de verdad escucha la respuesta. Ella sí es familia. Sonia se volvió loca. No, vieja estúpida, arruinaste todo. Era nuestro. Se abalanzó. No hacia mí, hacia la carpeta azul que estaba en la mesa. Intentó agarrarla, como si eso fuera a cambiar algo. Don Eladio la interceptó. «¡Quieta, señora! ¡O llamo a la policía ahora mismo por agresión!» «¡Váyanse!», grité. La voz me salió de las entrañas. «¡Váyanse de mi casa! ¡Ahora!». Javier me miraba. No había odio, no había tristeza, solo un vacío inmenso. El vacío de un hombre que acababa de ver $1.000.000 desaparecer frente a sus ojos. «Mamá», dijo por última vez. «No me llames mamá. La vieja fastidiosa se murió. La que está aquí es doña Amalia, y doña Amalia dice que se larguen». Sonia recogió su cartera del suelo. Estaba despeinada. El maquillaje se le había corrido. «Te vas a arrepentir», me escupió. «Te vas a morir sola. Sola, ¿oíste? Prefiero morirme sola y rica que mal acompañada y robada, como querías tú», le contesté. Agarró a Javier del brazo, que seguía paralizado. «Vámonos, inútil, tú tienes la culpa, inútil». Los empujó hacia la puerta. Salieron a la noche. Cerré la puerta. El clic de la cerradura fue el sonido más dulce del mundo. Me recosté contra la madera. Me temblaban las piernas. «Amalita», dijo don Eladio, con voz suave. «Estoy bien, Eladio. Estoy libre». Miré la mesa. El desastre. Los platos a medio comer. La carpeta azul. «Aprendí algo, compadre», le dije, mientras empezaba a recoger los platos. «¿Qué cosa, mi amiga?» «Que uno cría cuervos y espera que salgan palomas, pero no. Cría cuervos y te sacarán los ojos. Lo que nunca te dicen es que la mejor parte es cuando les demuestras que tú tienes garras más grandes». Me detuve. El flan de queso seguía en la cocina, intacto. ¿Sabes qué, Eladio? Creo que todo terminó. Me equivoqué. La vida te da sorpresas. Y la mía me tenía guardada una más. A la mañana siguiente, sonó el teléfono. Pensé que sería Clarita o Eladio. Descolgué. Y una voz de hombre que no había escuchado en 40 años, me dijo: «Amalia, ¿eres tú? Habla Ernesto Rincón, mi cuñado, el padre de Clarita, el hermano de mi hermana muerta, el hombre que yo creí que había desaparecido del mapa para siempre». Y su voz no sonaba como la de un familiar perdido. Sonaba a negocios. Cuando cerré la puerta, el silencio de la casa me cayó encima. La adrenalina de la pelea, la rabia que me había servido de bastón, se desvaneció. Me senté en el comedor, frente a los platos sucios de Javier y Sonia. El asado negro se enfriaba en la bandeja, como un recordatorio de la cena que nunca fue. «¿Amalita?», repitió don Eladio, poniendo una mano en mi hombro. «¿Estás bien? Echar a tu único hijo de tu casa, Eladio». «No, no estoy bien, pero estoy en paz, que es diferente». Él asintió recogiendo su maletín. «Hiciste lo correcto, Amalia. Lo que Roberto hubiera querido. Ahora descansa. Mañana empieza el resto de tu vida». Se fue, y yo me quedé sola. Sola con la grabación en el teléfono y una casa que valía $500,000. Sola con una sociedad anónima que valía el doble. Sola con el eco de la voz de Sonia. «Te vas a morir sola». Esa noche no dormí. Me senté en la oficina de Roberto, con la carpeta azul abierta sobre el escritorio. Vi el amanecer, y entonces sonó el teléfono. Pensé que era Javier, que llamaba a pedir perdón, a rogar. Mi corazón, estúpido, dio un salto, pero la voz al otro lado no era la de mi hijo. Era una voz que no había escuchado en 40 años. «¿Amalia? ¿Amalia de Sandoval? Habla Ernesto Rincón». Se me heló la sangre de una forma diferente a como lo hizo la voz de Sonia. Este era un frío viejo. Ernesto, el esposo de mi hermana fallecida, el padre de Clarita.
el hombre que se había ido a Estados Unidos cuando Clarita tenía 5 años y nunca más había vuelto. El sinvergüenza. «Ernesto», dije, y mi voz sonó firme. La nueva doña Amalia estaba en control. «Pensé que te habías muerto». Soltó una risa suave, aceitosa, como un motor mal lubricado, casi cuñadita. «Hierba mala nunca muere, ¿recuerdas? Oye, Amalia, me enteré de tus problemitas familiares». «¿Cómo? ¿Cómo lo supo?» «Vivíamos en un barrio, no en un pueblo. La noticia no podía haber corrido tan rápido». «No sé de qué hablas, Ernesto, y estoy ocupada». No me cuelgues. Un pajarito me contó, un pajarito notarial, que mi hija, mi Clarita, de repente es una heredera muy importante. Me contó que la vieja Amalia sacó al hijo y metió a la sobrina. ¡Qué movida, cuñadita! ¡Qué movida! El doctor Vilches, el notario corrupto. Claro, el pajarito era un chismoso que le habría contado a Ernesto, otro de su calaña. «Lo que yo haga con mi dinero», empecé a decir, «es tu problema, ya sé. Pero, ¿ves? Ahora también es el mío, porque Clarita es mi hija, mi sangre, y como su padre, bueno, yo debería administrar esa futura herencia, protegerla, asegurarme de que esté en buenas manos». Ahí estaba. El buitre había olido la carroña. Ni siquiera había esperado a que yo me muriera. «Ernesto», le dije, mi voz cortando el aire, «no te molestes. Eladio Peña es mi abogado. La Fundación Sandoval se encargará de todo. Y Clarita es una mujer hecha y derecha. No te necesita. Pero yo la necesito a ella. Amalia, estoy viejo. Estoy enfermo». Su voz se volvió lastimera. «Solo quiero reconectar con mi única hija y asegurarme de que su tía no la esté manipulando». «Tú no quieres reconectar. Tú quieres cobrar. Escúchame bien, Ernesto, porque solo lo diré una vez. El dinero está protegido. Clarita está protegida. Y yo ya no soy la cuñadita que conociste. Soy doña Amalia y tengo al mejor abogado de la ciudad. Perro que ladra no muerde. Y tú, Ernesto, solo eres un perro flaco y viejo. No te atrevas a acercarte a mi sobrina. No te atrevas a llamar a esta casa de nuevo». Colgué. Esta vez no temblaba. Esta vez era pura determinación. La nueva realidad se había establecido. Ya no era una víctima, era una protectora. Y mi primera misión era proteger el legado de Clarita. Inmediatamente marqué el número de mi sobrina. «Tía Mali, ¿cómo te fue anoche?» «Estaba comiéndome las uñas». «Clarita, mi amor, ganamos. Pero la guerra tiene muchas batallas. Escúchame. Tu padre, Ernesto, acaba de llamarme». Hubo un silencio al otro lado. ¿Mi papá? Sabe lo de la herencia. Sabe que Javier está fuera y tú estás dentro. Y viene por el dinero. Escuché a Clarita respirar hondo. Esperaba llanto, esperaba miedo. Pero mi sobrina era sangre de mi sangre, no de la de Ernesto. Ese hombre no es mi padre», dijo Clarita con voz dura. «Es un fantasma. Tía, ¿qué hacemos?» «Tú nada. Yo y don Eladio todo. Solo quiero que estés advertida y que sepas que no estás sola. Nunca más. Yo tampoco te voy a dejar sola, tía. Déjame pensarlo. Te llamo luego». Colgó y me di cuenta. El impacto de mi decisión no solo me había cambiado a mí, había despertado a la leona que dormía en Clarita. Pasaron 2 semanas. La casa se sentía enorme. El silencio era mi compañero. Don Eladio venía a tomar café y a traerme papeles. La revocación de Javier era total. La casa estaba a mi nombre, y solo a mi nombre. La sociedad anónima estaba segura. Pero ¿qué hay de ellos? ¿Qué lección aprendieron los antagonistas? La primera respuesta llegó en un sobre color crema, un correo certificado. Era de un bufete de abogados que no conocía. Acosta, Meyer & Asociados. Llamé a don Eladio antes de abrirlo. «Compadre, me llegó una carta de unos colegas suyos. Suena caro. No lo abras, Amalia. Voy para allá». Media hora después, Eladio estaba en mi sala, abriendo el sobre con un abrecartas. Leyó en silencio. Sus cejas blancas se subieron casi hasta la calva, y entonces se echó a reír. Una carcajada sonora, de esas que sacuden el cuerpo. «¿Te volviste loco, Eladio? ¿Qué dice?» «Ay, Amalita», dijo, secándose una lágrima de risa.
¿La lección que aprendieron? Aprendieron rápido, pero no lo que crees. Me pasó el papel, no entendí la mitad. Fraude interconyugal, falsas promesas de beneficio económico. Eladio, háblame en cristiano. Es Sonia, está demandando el divorcio de Javier. Me quedé fría. Bueno, eso se esperaba. Barco que se hunde, las ratas huyen. No, Amalita, no entiendes. Lo está demandando por fraude. Ella alega en este documento que Javier la engañó, que él le hizo falsas promesas de beneficio económico, o sea, tu herencia, para convencerla de casarse con él y tener un hijo. Dice que ella es una víctima de tu hijo. No sabía si reír o llorar. ¿Ella es la víctima? Se está pintando como una pobre inocente que fue engañada por un estafador y ahora le está pidiendo la mitad de nada, porque Javier ya no tiene nada. La lección de Sonia fue ninguna. Su codicia era tan profunda que al perder el premio mayor, mi fortuna, se lanzó sobre el premio de consolación, el papel de víctima. Destruiría a Javier para salvarse ella. Debería haberse muerto, me dijo. Ahora se lo estaba diciendo a su matrimonio. ¿Y Javier? Pregunté con un hilo de voz. Seguía siendo mi hijo. La lección de Javier la vi yo misma. Fue un martes. Había decidido, por consejo de Eladio, empezar a usar el dinero de Inversiones RNA para algo bueno. Ya no era la vieja fastidiosa que ahorraba centavos. Era una mujer con un propósito. Fui al banco, al del centro, a hablar con el gerente Castro sobre una idea que me daba vueltas. Salí del banco, de la oficina con aire acondicionado del gerente, sintiéndome poderosa. El sol de la tarde pegaba fuerte. El portero me abrió la puerta y lo vi. Al otro lado de la calle, en la acera de enfrente. Era Javier, pero no era mi Javier. No era el ejecutivo impaciente con traje caro. Estaba flaco. Llevaba el mismo pantalón de la cena del domingo, ahora arrugado y sucio. La camisa sin planchar. Tenía barba de varios días. Estaba parado frente a una casa de empeño, mirando la vitrina. En su mano, llevaba el reloj de oro que Roberto le había regalado en su graduación. Su único bien de valor real, aparte de su esposa, que ya no tenía. Nuestras miradas se cruzaron sobre el tráfico. Él me vio. Vio a su madre, vestida con su traje sastre azul, saliendo del banco como una reina. Yo lo vi. Vi a mi hijo, reducido a un fantasma en una acera sucia. En sus ojos no vi rabia, no vi tristeza. Vi la nada, el vacío, la humillación absoluta. Apartó la mirada primero, se dio la vuelta y entró en la casa de empeño. Esa fue su lección, la lección del que lo tuvo todo. Una madre que lo adoraba, una herencia asegurada, el legado de un buen padre. Y lo cambió todo por nada. Lo cambió por la codicia de una mujer que lo abandonó al primer problema. Lo cambió por un poder falso y un testamento que no entendía. Me subí al taxi que me esperaba. No lloré. Ya no había lágrimas para él. Solo sentí el peso de la justicia. Es fría, es pesada y es definitiva. El dinero de Roberto y mío, no podía quedarse en el banco acumulando polvo. No después de lo que había costado protegerlo. Llamé a don Eladio. Compadre, tengo una idea. Y va a necesitar mucho papeleo. Una semana después, firmamos los estatutos de la Fundación Amalia y Roberto Sandoval. ¿El propósito? Sencillo. Mi venganza personal se iba a convertir en un bien para la comunidad. Compramos el viejo centro comunitario del barrio, ese que estaba cayéndose a pedazos y que Javier y Sonia querían que la ciudad tumbara para subir el valor de la zona. Lo remodelamos y lo abrimos, no como un asilo, sino como un centro de defensa de la sabiduría. El primer piso, el consultorio legal Don Eladio Peña, gratis, para cualquier persona mayor de 60 años que tuviera dudas sobre su testamento, para cualquier vieja fastidiosa que sintiera que sus hijos la estaban ayudando demasiado con los papeles. El segundo piso, el salón de clases Amalia. Mi primera clase, cómo usar su teléfono para grabar sinvergüenzas y para pagar sus medicinas. Enseñábamos tecnología, enseñábamos contabilidad básica para jubilados, enseñábamos a leer la letra pequeña. El impacto fue inmediato. Mis vecinas, las que me veían como la pobre viuda de Sandoval,
Ahora me veían como la jefa. Doña Matilde, la de la esquina, vino la primera semana. Sus hijos querían venderle el apartamento. Don Eladio revisó los papeles. Los hijos no tenían derecho a nada. Matilde salvó su casa. Don Benigno, el del abasto, aprendió a usar la aplicación del banco. Descubrió que su nieta le estaba sacando $100 cada semana. El centro se llenó de vida. Se llenó de ancianos que ya no tenían miedo, que ahora tenían abogados, que ahora tenían poder. Mi soledad se curó. Estaba rodeada de gente. Me convertí en la madrina del barrio. Una tarde, estaba en la oficina de Roberto. Ya no olía a tabaco viejo. Olía a café recién colado y a los buñuelos que hacíamos en el centro. Estaba reflexionando. Miraba el cuadro del Sagrado Corazón. «Ay, Roberto», le dije en voz alta, «qué lío me dejaste. Y qué bien me las arreglé». Pensé en mi viaje, en la Amalia que temblaba pidiéndole a su hijo ayuda, en la Amalia que sintió el frío de la muerte en las palabras de Sonia. Debería haberse muerto. Esa frase no fue mi sentencia de muerte, fue mi grito de guerra. Me di cuenta de que Javier y Sonia no me habían traicionado ese jueves. Me llevaban traicionando años, con cada visita apurada, con cada sí mamá dicho con fastidio. ¿Y yo? Yo los había dejado. El dolor de la artritis seguía ahí. Pero ahora, cuando me dolían las manos, recordaba que esas manos habían firmado la revocación, que esas manos habían firmado la fundación, que esas manos, aunque viejas y torcidas, eran más fuertes que las manos jóvenes y codiciosas de mi hijo y mi nuera. No me habían quitado nada, me lo habían devuelto todo. Me habían devuelto a Amalia, el legado, la dignidad, los nuevos horizontes. Mi nuevo horizonte llegó en un avión. Sonó el teléfono. Era Clarita. «Tía Mali, estoy en el aeropuerto». Mi corazón se detuvo. «¿Qué pasó, mi amor? ¿Fue Ernesto?» «Sí, tía. El sinvergüenza de mi padre me llamó. Me gritó, me amenazó. Me dijo que venía a la ciudad a tomar control de mi herencia, que yo era una tonta y que tú me estabas robando». «Clarita, mi amor, no te preocupes. Don Eladio...» «No, tía, escúchame». Lo oí gritar, lo oí amenazarme, y me di cuenta de algo. Yo no le tengo miedo, solo le tengo lástima y rabia, así que renuncié a mi trabajo. «¿Qué?», grité. «No voy a dejar que ese hombre te moleste. No voy a dejar que nadie te llame vieja fastidiosa nunca más, ni siquiera yo». Hubo una pausa. «Tía, me mudo a tu casa, voy a vivir contigo y voy a dirigir la fundación. Javier te robó un hijo, pero la vida te acaba de dar una hija. Y esta sí sabe pelear». Colgué el teléfono. Las lágrimas, esas que no lloré por Javier, se me salieron, pero eran lágrimas de alegría. Miré la silla vacía frente al escritorio de Roberto. Ya no era una silla vacía, era la silla de Clarita. Mi casa ya no estaba sola. Mi legado no era el dinero, era la fuerza, la dignidad que había recuperado y que ahora podía heredar. Agarré mi bastón, ya no para apoyarme, sino para caminar más rápido. Tenía que ir al mercado, tenía que preparar el cuarto de Clarita y tenía que comprar un buen vino, porque esa noche la vieja fastidiosa no iba a cenar sola, iba a cenar con su socia, y teníamos mucho trabajo por hacer.